Buenos días, hoy vamos a hablar de geometría, lo que es triángulos. El triángulo es una figura geométrica formada por tres segmentos. Lo denotamos A, B y C. Entonces, esta figura geométrica formada por tres segmentos es lo que se conoce con el nombre de triángulo. Está formada por lados, tres lados, que es el lado AB, el lado BC y el lado CA. Los puntos de intersección de los dos segmentos, que es el vértice. El vértice A, donde se intersecta A, el vértice B y el vértice C. Y tres ángulos. Tres ángulos. Tres ángulos. A ver, el ángulo ABC, el ángulo BCA y el ángulo CAB. El ángulo ABC, que es este. La letra que está en la mitad es la del ángulo. Entonces yo puedo decir que este es el ángulo B. El ángulo BCA, o sea, este es el ángulo, también se denota como el ángulo C. Y el ángulo CAB, que se simboliza con el ángulo A. Ahí tenemos. Tres lados, tres vértices y tres ángulos. Vamos a clasificar los ángulos según sus lados. Vamos a ver, según sus lados. Según sus lados, si tiene tres lados iguales, si tiene tres ángulos iguales, si estos tres lados son iguales, decimos que es equilátero. Si tiene dos ángulos, dos lados iguales, decimos que es isósceles. Gracias por haber estado en la coronilla. Déjame tus oraciones. Se llama isósceles. Yo sigo rezando por ti. Y si tiene, aquí tienen dos lados iguales, aquí tienen los tres lados iguales, tres lados iguales. Aquí tienen nomás dos lados iguales. Y si no tiene ningún lado igual, si estos lados no son iguales, se llama escaleno. Tres lados de diferentes medidas, diferente longitud. Estos lados son diferentes. Estos lados son diferentes. Entonces,
Equilátero si estos tres lados son iguales. Isósceles si tiene estos dos lados iguales. Y escaleno si estos lados no son iguales, como lo están viendo ahí. Otro ejemplo sería este. Este es escaleno, lado iguales. Eso es teniendo en cuenta según los lados y según la medida de los ángulos. Medida de los ángulos. Según medida de los ángulos, este que es acutángulo. El acutángulo es aquel triángulo cuyas medidas miden menos de 90 grados. Los ángulos miden menos de 90 grados. El recto un triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Rectángulo cuando tiene un ángulo recto. ¿Y cuándo tiene un ángulo recto? Cuando vale 90 grados. Este ángulo vale 90 grados. Un ángulo mide 90 grados. Y el obtusángulo, cuando tiene un ángulo obtuso. Y ese ángulo obtuso mide más de 90 y menos de 180 grados. Este es un ángulo obtuso. Entre 90 y 180 grados. Ahí lo tiene. Entre 90 y 180 grados. Entonces, repitiendo, aquí ya sabemos que un triángulo es una figura que tiene tres lados formados. Los segmentos se llaman lados y tiene tres vértices. El vértice es la intersección de los segmentos y los ángulos es la abertura, la parte interna. La abertura formada por la parte interna y son tres también, el ángulo A, B y C. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Según su lado y según la medida de los ángulos. Según sus lados, equilátero si estos tres lados son iguales. Si es isósceles es porque estos dos son iguales. Y escaleno es porque la medida de los lados tienen diferente longitud. Según la medida de los ángulos, acutángulo si sus ángulos miden menos de 90 grados. Rectángulo si tiene un ángulo que mide 90 grados y otros ángulos si tiene un ángulo que mide 180 grados. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los triángulos. Vamos a ver unas propiedades de los triángulos. Vamos a ver algunas propiedades de los triángulos. La primera propiedad de los triángulos nos dice
que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Yo tengo el ángulo A, B y C. Entonces, me están diciendo que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto es igual a 180 grados. Y recuerden ustedes que la suma de un polígono es igual a ¿quién? A 180 grados por n menos 2. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3 lados. Entonces 180 grados, 3, como tiene 3 lados, n es 3 menos 2. Esto es igual a 180 grados por 1, 180 grados. Y aquí es que dice que la suma de los ángulos internos de este triángulo es igual a 180 grados. Entonces, ahí me pueden decir, este ángulo vale 30 grados y este vale 80 grados. ¿Cuánto vale este ángulo? Entonces yo le digo, el ángulo A no sé cuánto vale, X, más el ángulo B vale 30 grados, más el ángulo C, 80 grados, y esto es igual a 180 grados. Entonces, si yo sumo estos dos, me va a dar 110 grados igual a 180 grados. X es igual a 180 menos 110 grados. Y X es igual a 70 grados. O sea que el ángulo que vale aquí vale 70 grados. Me pueden decir este otro ejercicio. Calcule el valor del ángulo. Calcule el valor de este ángulo si este vale 60 y este vale 80. Entonces vamos a hallar el valor de este ángulo. Entonces si yo le coloco el ángulo A, B y C, yo sé que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. El ángulo A, ¿cuánto vale? 60 grados. Más el ángulo B, 80 grados, más el ángulo C. ¿Cuánto vale el ángulo C? ¿Para qué le colocamos X? Tenemos X igual a 180 grados. Entonces, si sumo estos dos, me va a dar 140 grados, más X es igual a 180 grados. Aquí, como este está sumando aquí, pasa al otro lado a restar. 180 grados menos 140 grados. ¿Cuánto vale X? 40 grados. Este debe valer 40 grados. Y si usted lo hace, suma 100, 180. Esa es la primera propiedad que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Aquí, con esta fórmula de los polígonos, la suma de los ángulos interiores de un polígono, con esto nos vemos que es igual a 180 grados. Hay otro proceso también para demostrar esto, pero lo importante es que ustedes comprendan esta propiedad. Que al sumar los tres ángulos es igual a 180 grados, y que no se les vaya a olvidar, porque en trigonometría lo van a necesitar por ahí en el grado décimo y el próximo año en octavo. Vamos a ver otra propiedad. Vamos a ver la segunda propiedad, que dice que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Voy a dejar esta figura. La prolongación de este forma el ángulo exterior.
voy a prolongar este otro acá. Este el otro. Y vamos a prolongar el de este aquí, que es el otro ángulo. ¿Ya? Son los tres ángulos y sus prolongaciones. Voy a colocarle a este X, Y y Z. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? Que al sumar los ángulos exteriores, o sea, X más Y más X, esto es igual a ¿cuánto? A 180 grados. A 180 grados. Por ejemplo, si a mí me dicen que este vale 120 grados y este vale 150 grados, ¿cuánto vale Y? Entonces aplicaríamos esta propiedad. ¿Cuál propiedad? Que al sumar los ángulos exteriores es igual a ¿cuánto? A 360 grados. A 360 grados. Es igual a 360 grados. Entonces, miremos aquí. ¿Cuánto vale Z? Pues Z vale nada menos que Z vale 150 grados. $150 más el ángulo Y, que no sé cuánto vale, dejémoslo Y, más el ángulo X, que vale 120 grados. Y esto me va a dar 360 grados. Entonces, si yo sumo este con este, me va a dar 270. Más Y es igual a 360 grados. Entonces, Y es igual a 360 grados menos 270 grados. Entonces, ¿Y vale cuánto? 90 grados. 90 grados. Hagamos otro ejemplo de estos también. Miremos este ángulo vale 110 grados, este vale 100, entonces ¿cuánto vale este? Entonces yo ya sé que la suma de estos tres ángulos, como son exteriores, la suma de los tres es igual a ¿cuánto? A 360 grados. La suma de estos tres es igual a 360 grados. Si fueran interiores, ya sabemos que valen 180. Entonces, sumando esto, me va a dar 210, igual a 360 grados. X es igual a 360 grados menos 210 grados. X es igual a 0,51. Entonces X es igual a 150 grados, ¿ya? A 150 grados. Ahora vamos a ver otra propiedad. Hay otra propiedad que dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo. Vamos a hacer un ejemplo este. Vámonos por la tercera propiedad.
Vamos a borrar esto para que nos quede. Este teorema nos está diciendo lo siguiente. Vamos a colocarlo ahí. Este es el punto. A, B y C. Y tengo este ángulo que llama teta. Este teorema me dice que la suma de estos dos ángulos, estos son dos ángulos que no son adyacentes a este, o sea, el ángulo A más el ángulo B es igual, al sumar estos dos ángulos me va a dar este ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver, hacer un ejercicio donde se aplique este ejercicio. Si este vale 30 grados y este vale 50 grados, ahí me dicen cuánto vale este ángulo. Pues el ángulo X es igual a ¿quién? Por este teorema que me dice que este ángulo teta es igual a la suma de estos dos. Entonces el ángulo X es igual a 30 más 50 grados. O sea que el ángulo X vale ¿cuánto? 80 grados. O sea que este ángulo vale la suma de estos dos, 80 grados. Vamos a hacer otro ejercicio de una forma más diferente. Aquí tengo este ángulo. Aquí tenemos este triángulo. Vamos a decirle que este ángulo vale 70 y esto vale 160. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Según este teorema, teta es igual a esta suma. Entonces, al sumar 70, este ángulo que vale 70 grados, más el ángulo X, eso me tiene que dar ¿cuánto? 160 grados. Entonces, despejando, X es igual a 160 menos 70. Entonces, X es igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Cuánto vale este ángulo? 90 grados. Esta es la segunda propiedad. Ahora vamos a hacer la tercera propiedad que dice que al sumar el ángulo exterior es igual a la suma de estos dos lados no adyacentes. Vámonos para la cuarta propiedad. La cuarta propiedad dice: si los lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Veamos, a ver.
yo tengo A, B y C. Este lado es igual a este lado. Son isósceles. Entonces, ¿qué me dice este? Si este lado es congruente, estos ángulos también son congruentes. Si este vale 7 metros, este vale 7 metros, ¿cierto? Entonces, este ángulo vale 50 grados. Entonces me preguntan a mí, ¿cuánto vale este ángulo? Pues si estos dos lados son iguales y este es igual, entonces este también es igual. Este vale también 50 grados. Equivale a 50 grados. Hay una propiedad relacionada con los lados. En un triángulo, la medida de uno de los lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Yo tengo este triángulo A, B y C. Si este es B mayúscula, el lado va a ser minúscula. Si este es mayúscula, el lado va a ser minúscula. Y si este es minúscula. La propiedad que viene es la propiedad relacionada con los lados de un triángulo. Dice, en un triángulo, la medida de uno de los lados es menor que la suma de los dos y mayor que la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo sumo B más A, va a ser mayor que C. O A más C va a ser mayor que B. O B más A, B más C, perdón. B más C te va a ser mayor que. Al sumar dos lados va a ser mayor que este. Al sumar estos dos lados va a ser mayor que este. Al sumar este y este va a ser mayor que este. La suma de los dos lados va a ser mayor que el otro lado. Y si se hace la diferencia, ¿qué pasaría si yo le digo B menos A? Entonces B menos A va a ser menor que C. A menos C va a ser menor que B. B menos C va a ser menor que A. O sea que si yo sumo va a ser mayor que este, pero si yo resto va a ser menor que este lado. A ver, ¿dónde aplicaríamos esta fórmula? ¿Para qué nos la aplicaríamos? ¿Para qué nos sirve? ¿Cierto? Vamos a borrar aquí, vamos a hacer un ejercicio así. A mí me dicen si es posible construir un triángulo cuyos lados miden 7, 5 y 3 centímetros. Si con estos lados yo puedo medir, yo tengo tres segmentos de 7, 5 y 3 centímetros. Ahí me dice, usted puede construir un triángulo
Entonces bastaría únicamente aplicar esta propiedad. Vamos a decir que este es A, que este es B y que este es C. Entonces, B más A, o sea que yo sumo 5 más 7, ¿va a ser mayor que 3? Y aquí hay 12 mayor que 3. ¿Verdadero? ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. A más C, o sea, 7 más 3 va a ser mayor que 5. 10 mayor que 5. ¿Verdadero? Y si tenemos B más C, 5 más 3 mayor que 7. Si yo sumo esto me va a dar 8 mayor que 7. O sea que sí puedo construir, con esta propiedad yo puedo decir, yo puedo construir este triángulo con estas medidas. ¿Por qué? Porque siempre al sumar las dos va a ser mayor que este, que el otro lado. Entonces vamos a hacer un ejercicio como este. Que nos hagan estos ejercicios. Vamos a hacer una serie de ejercicios, un poco de ejemplos, donde vamos a aplicar estas propiedades. Miremos este ejercicio. Ahí me dicen que este vale, que están iguales. Este vale 3x más 2. Y este vale 2x más 8. Primero que todo me está diciendo que este triángulo es isósceles. Porque tienen los dos lados iguales. Si son dos lados iguales, lo hacemos de la siguiente manera. Sumamos 13x más 2 debe ser igual a 2x más 8. Si son iguales, entonces vamos a hallar el valor de x. Entonces dejo acá 3x menos 2x es igual a 8. Como este está positivo pasa negativo. Está positivo pasa negativo. Entonces aquí quedaría x es igual a 6. O sea, ¿cuánto vale x? 6. ¿Cuánto vale x? 6. Miremos este otro ejercicio. Si a mí me dicen que este lado es igual, entonces aquí me dicen, oiga, ¿qué clase de triángulo es este? Entonces, observemos bien qué clase de triángulo es. Primero que todo, miren una cosa, que tiene dos lados iguales. Entonces se llama isósceles. Pero fuera de isósceles tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo. Este es isósceles y isósceles obtusángulo. Isósceles obtusángulo. Ahora vamos a ver un ejercicio más complicadito. Observen este triángulo.
triángulo OPM. N. Me están diciendo que este ángulo vale 45 grados. Este ángulo vale 35 grados. Y este ángulo de acá vale 32 grados. Ustedes me están pidiendo, calcule el valor de X. Calculemos el valor de X. Entonces, para yo hallar el valor de X, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esta prolongación. Al hacer esta prolongación, yo sé que este ángulo, que lo voy a llamar Y, es igual, el ángulo Y va a ser igual a la suma de 45 grados más 35 grados. Y esto es igual a 80 grados. O sea que este ángulo vale, el ángulo Y vale 80 grados. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo X o X? X sería la suma de estos dos, o sea, de 32 grados más 80 grados. Entonces, X es igual a 112 grados. Entonces, esta es la aplicabilidad de todos los problemas que tenemos de esta forma. Espero que estudien qué es triángulo, cómo se clasifican y las propiedades importantes. Hasta luego.